Muy bien chicos, vamos a continuar con los videos. Este video es complemento para la configuración paralelo serie. Ya analizamos las notas de clase, ya vimos nuestra sesión Meet, ahora nos toca complementarlo con la ayuda del simulador, pero ya saben, en función de animación. Bueno, vamos a partir del hecho entonces que tenemos nuestro uso del amplificador operacional como amplificador de corriente. En este caso tenemos nuestra corriente de entrada y tenemos nuestra malla de retro, que es la aplicación de un divisor de corriente, en el cual lo que nos interesa es la corriente de IR1. Bueno, partiendo del hecho de la función de beta, sabemos que la corriente IF, la corriente que se va a retroalimentar, pues en este caso es la corriente de R1. Por lo tanto, podemos saber lo siguiente. Sabemos que IF es igual al factor de retro, que es la porción que voy a tomar de la corriente de salida, y si IF ya vimos que es la corriente R1, entonces por el teorema o por la relación que hay del divisor de corriente, sabemos que para la IR1, que sería IRF, sabemos que es la corriente total que entra al circuito, que es IO, por la resistencia opuesta, que es la corriente que no, la resistencia que no quiero saber, entre la suma de los valores resistivos. Por lo tanto, puedo asumir que el factor de beta es la relación adimensional de las resistencias que forman parte del divisor de corriente. Eso ya lo habíamos visto en clase. Ok, analizando desde el punto de vista de la entrada diferencial del operacional, sabemos que lo vamos a sumar prácticamente en paralelo. ¿Por qué? Porque es suma de corriente. Entonces, es la corriente de entrada y la corriente IRF. Entonces, podemos asumir lo siguiente. La suma de la corriente de entrada más la corriente IF tienen que dar cero para que la entrada diferenciadora esté balanceada. O nuestro voltaje de error sea igual a cero. Por lo tanto, la corriente I1 tendría que ser de la misma magnitud que IF, pero en sentido contrario. Cosa que ya sabíamos de la configuración de retronegativa. La retroalimentación que se va a hacer, o la porción de la retroalimentación, tiene que estar desfasada 180 grados. Entonces lo configuro como inversor. Por lo tanto, yo puedo asumir lo que ya sabíamos, que entonces IF es igual a menos, porque es un inversor, R2, que es la resistencia que no quiero saber, por la corriente total aplicada, que es IO, entre la suma de las resistencias del divisor de corriente. Así entonces tendríamos que la ganancia de corriente es la corriente de salida con respecto a entrada. Si observamos aquí, si yo despejara IO de esta ecuación, quedaría al revés, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar el recíproco. Puedo decir que para que se cumpla esta condición de que es corriente de salida con respecto a corriente de entrada y no corriente de salida con respecto a corriente de, perdón, de entrada con respecto a corriente de salida, pues saco el recíproco de aquí. ¿Sale, vale? Entonces me quedaría que es, el recíproco es, si lo quieren ver de extremos por extremos, nos quedaría R1 más R2 entre R2. Y de aquí prácticamente podemos simplificar, ¿verdad? O factorizar. Como lo quieran ver, tenemos que R1 entre R2 más R2 entre R2, pues nos tocaría 1. Y esta sería la ecuación que representa el amplificador de corriente con un operacional. Vamos a hacer un ejemplo y vámonos al simulador utilizándolo como animación. Tenemos ahora esta configuración, tenemos una corriente que ahorita la vamos a proponer para cuestión de análisis, y tenemos una resistencia de 1K de RL, tenemos una R1 de 99K y tenemos una resistencia R2 de 1K. Bueno, entonces tenemos ya la aplicación del simulador en línea. Tenemos dibujado nuestro sistema, tenemos R2 de 1K, como lo habíamos dicho, R1 de 99K, y aquí lo anotamos la ecuación, nada más para que no se nos olvidara. La corriente de ganancia en retro es igual a menos, porque es un inversor, 1 más R1 entre R2.
Si pueden hacer el cálculo R1 entre R2, siendo 99K entre 1K, nos va a dar 99, ¿vale? 99 más 1, pues en este caso nos dará una ganancia de 100. Quiere decir que este sistema ya en retro tendrá una ganancia de 100. Por lo tanto, si yo propongo una corriente de entrada a 15 microamperes, a la salida tendré una corriente de menos 1.5 miliamperes. Vamos a continuar la simulación y ahí tenemos, ¿verdad? Podemos comprobar que sí es cierto que la relación es de 100. Vamos a ver qué sucede si yo hago un cambio a la entrada de 10 microamperes. Bueno, tengo aproximadamente, ya por la cuestión de la herramienta del simulador, tengo prácticamente 100 microamperes. Si yo pongo una entrada de 20 microamperes, tendré una salida de 2 miliamperes. Ya sabemos que aquí tenemos que cuidar la corriente máxima que nos pueda proporcionar. En este caso me voy a ir, pues, si yo quiero 10 miliamperes a la entrada, ¿sí? Tengo que tener cuidado mucho con la corriente máxima que puedo soportar el operacional, tal y como lo vimos en las prácticas anteriores. Aquí también podemos comprobar el balance, ¿verdad? Tengo la corriente de entrada, cuando está bien balanceado el operacional, tengo que la corriente de retro son 20 microamperes y se cumple la condición de que la corriente de retro es la misma magnitud pero en sentido inverso. Vamos a ver ahora qué sucede, muy importante con el valor de la resistencia RL. ¿Qué sucede cuando yo incremento el valor de RL? Vamos a hacer un incremento a un 10K. Ah, caray, aquí ya pues nos pasó algo, ¿verdad? Ya se modificó la corriente. La corriente se modificó sin que yo hubiese modificado la corriente de entrada. Pues quiere decir que el valor de RL influye mucho para esta configuración. Lo que deseamos es que la RL sea lo más adecuada posible o un valor bajo para que no nos afecte en la estabilidad de nuestro sistema de retroalimentación. Entonces vamos a regresar nunca. Listo. Tenemos nuestra proporción indicada, ¿verdad? Tampoco podemos abusar de que sea muy pequeña. En este caso, pues es un simulador, ¿verdad? Vamos a ponerla de un nom, ¿sale? Para evitar un corto y listo. Si se dan cuenta, sigo teniendo mis 2 milliamperes y la proporción de la corriente de entrada al divisor de corriente, pues es bastante estable, ¿vale? Esta prueba de un nom no la vamos a hacer en práctica. Lo vamos a ir, lo más bajo que nos vamos a ir en práctica pueden ser hasta 100 ohms, que son valores que yo sé que ustedes tienen en sus herramientas. ¿Sí? Bueno, con esto es un video corto en el cual comprobamos el funcionamiento de un amplificador de corriente utilizando un operacional con la técnica de retroalimentación. Si yo cambio los valores proporcionales de la corriente que quiero de retro, entonces mi sistema va a cambiar. Gracias chicos, comenten en el video y suerte en la práctica.